dar primero un contexto de lo que es el proyecto CIMES, porque es el que de alguna manera enmarca esta reunión, y a partir de ahí vamos inaugurando esta jornada donde no somos nosotras quienes vamos a hablar, sino precisamente las investigadoras que han venido y que se van a conectar desde otros lugares. Empiezas tú Sí, con CIMES, ¿no? sí. Bueno, pues primero eso, daros las gracias también y comentaros. La idea que teníamos es para presentar por la jornada, empezar contando un poco el proyecto, pero no, como no es el protagonista tampoco nos vamos a extender mucho, pero sí en las conexiones del proyecto bueno, pues con toda la investigación del patronato. Así que voy a... de los filtros y el precio del contrato de entretenimiento. Vamos a compartir presentación, que yo creo que se verá. Vale, ahí. Y os contamos el proyecto y sobre todo cómo surgió la idea, pues para ya entrar y daros las gracias, pues bueno, a las personas que nos habéis dicho que sí, las que estáis aquí presencialmente, pues por hacer el viaje, y las que están conectadas y particularmente las que están en Valencia, pues por seguir diciéndonos que sí a pesar de las circunstancias. La jornada, como os decíamos, pues la hemos organizado desde el proyecto de investigación que tenemos financiado por el Ministerio, que tenéis ahí el nombre: Cartografías, itinerarios y mecanismos de exclusión y expulsión en el sistema sanitario, que es así, estos nombres académicos tan complejos, pero que os vamos solo a contar. No sé cómo se pasa. Sí, tío. Vale. Os vamos a contar pues muy por encima, ¿no? Exactamente cuáles son, bueno, qué es lo que queremos con el proyecto y el porqué de estas jornadas, ¿no? El proyecto, nuestra idea con ese título es identificar exclusiones y expulsiones en el sistema sanitario, y en ese sentido, pues sobre todo ver, ¿no?, hasta qué punto pues las desigualdades y las diferentes opresiones, ¿no?, que están ahí todas coproduciéndose o todas cruzándose unas con otras, pues hacen que determinadas personas no tengan o bien acceso al sistema sanitario o bien si acceden sean expulsadas, ¿no? Y lo que queremos, tenemos una forma, vamos a utilizar una metodología cualitativa basada en narrativas, y nuestra idea pues es justo identificar lo que le hemos llamado comúnmente el melonar, que es ir identificando, ¿no?, diferentes ejemplos de esas exclusiones y esas expulsiones en salud hoy en día, pero que ya ahí lo voy enlazando, pero que también queríamos pues un poco comprender de dónde vienen, ¿no?, y cuál es su pasado, y por eso esta jornada también del patronato. El equipo de investigación lo componemos como 30 personas, ¿no?, que aquí hay parte de ellas y gran parte está conectada también. Somos gente pues que trabajamos aquí en Madrid y también en Valencia, porque además queremos hacer ese estudio comparativo. Y aparte del análisis de estas narrativas de exclusión y expulsión, pues nuestro objetivo es cambiar las cosas. Es un proyecto feminista, ¿no?, que tiene un objetivo muy claro de transformación social. Ahí solo sencillamente los dos conceptos fundamentales del proyecto, que era lo que hablábamos, no solo intentar denunciar y visibilizar narrativas de personas que han sido excluidas del sistema sanitario, ¿no?, en muchos casos por temas de ciudadanía, también por aborto, por ejemplo, ¿no?, en atención sanitaria a mujeres que quieren abortar, sino también muchas otras situaciones donde sí hay acceso, pero directamente la gente no quiere, no es expulsada por violencia institucional. Ese es otro concepto clave del proyecto que ahora Ana os contará mejor, que es justo, además, gran parte del equipo ha trabajado sobre violencias institucionales, en este caso violencias institucionales en contextos sanitarios, ¿no?, en las que nos vamos a centrar, y violencias de género institucionales en contextos sanitarios, aunque no solo, sino también otras. Hicimos
diferentes grupos de trabajo que los tenéis ahí, y un grupo transversal para hacer el análisis más metodológico, ¿no? Cómo queremos trabajar, ¿no? Y sobre todo nos interesan mucho en ese cómo queremos trabajar las cuestiones éticas, ¿no? De cómo trabajar con cuidado, ¿no? Y cómo investigar con cuidado. Y bueno, y también pues esa reflexión más epistemológica, ¿no? En respecto a eso, a cómo investigar y cómo generar conocimientos pues desde el cuidado. Voy deprisa porque creo que tampoco esto es el protagonista, pero sí para saber de dónde partimos, ¿no? En estas jornadas. Tenéis ahí las diferentes, el melonar, que lo hemos querido poner. Ana es experta en identificar melonares y en tejer redes, y por eso han surgido estas jornadas. Entonces, pues los diferentes grupos de trabajo también en función de la gente que está haciendo tesis, que está empezando, que ya ha hecho y quiere seguir investigando, y los diferentes intereses de investigación de cada cual, pues han ido conectando, ¿no? Con ese eje de visibilizar esas exclusiones, expulsiones y violencias institucionales en el ámbito sanitario. Y ahí tenéis, pues algunos ejemplos que tampoco se trata pero sí enfocar algunos ejemplos que tienen que ver con cosas que se van a presentar hoy. Por ejemplo, pues todas las barreras antiderechos, ¿no? Que se ponen a mujeres que quieren abortar y que conectan, ¿no? con cosas que se van a hablar hoy, o todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia ginecobstétrica, que también se va a hablar. Hay otro grupo que se va a dedicar a las violencias psiquiátricas en el proyecto, y que también va a conectar muy claramente con cosas que se van a hablar hoy, ¿no? de exclusiones por diagnósticos, o exclusiones sobre esa idea del no creer, ¿no? De lo que aquí llamamos la injusticia epistémica, o básicamente el no creer por mujeres, por locas, por muchas otras, ¿no? condiciones. Y otro grupo se dedica a las violencias sanitarias hacia población migrada y personas racializadas, ¿no? Que también tenemos otro grupo de trabajo donde también, pues, por ejemplo, la violencia ginecobstétrica está muy presente. Otro grupo se dedica a enfermedades contestadas, donde también pues, hay muchas narrativas del no creer por ignorancia respecto a todo lo que implica la salud de las mujeres, y falta de investigación. Y por último, pues esto es horrible porque tenemos otras formas de expulsión y exclusión, pero básicamente es porque hemos ido pues dándonos cuenta que siempre va a haber más melonares que no tenemos en cuenta, y vamos incorporando, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso, yo qué sé, no solo violencias sanitarias, ¿no? Por capacitistas, ¿no? A personas con algún tipo de diversidad funcional, o por ejemplo la gordofobia médica. Se han ido juntando, ¿no? Otros temas, o el derecho a morir dignamente, otros temas donde también vemos que se van produciendo estas exclusiones y expulsiones en salud. Aquí solo comentaros que, lo que hablábamos, que la idea de estas jornadas yo creo que también viene de una reflexión metodológica, ¿no? Y de ahí el título, que ahora Ana os cuenta mejor, pero de agarrar silencios, ¿no? De cómo investigamos cuando los protagonistas son los silencios. Y de ahí hemos tenido varios hitos a lo largo del proyecto, donde nos hemos formado, ¿no? Pues, por ejemplo, en estas metodologías, no solo para agarrar silencios, sino metodologías. Hubo la semana pasada, o hace 2 semanas, un taller sobre escucha vulnerable en investigación. Nos hemos encontrado con muchas dificultades en el ámbito académico también para introducir la ética investigadora en metodologías cualitativas, porque todo es cuantitativo, y todo lo que nos llega, ¿no? Cuando se habla de ética en investigación, es más preocupación por el tema de protección de datos, y menos preocupación por cómo generar narrativas desde la escucha. Entonces, pues son
hitos que tenemos a lo largo del proyecto y que se admiten muchos más que pretenden, ¿no? o que parten de esa idea de cómo, bueno, en el fondo eso, el cómo investigar con cuidado, ¿no? Y generar estas redes de articulación comprometida, ¿no? que también hablábamos. Bueno, ya para terminar con esta presentación, muchas de las personas que estáis aquí conectadas sabéis que estuvimos preparando esta jornada, ¿no? de forma conjunta porque queríamos bueno, pues hacer la jornada bien, ¿no? y contando con las personas que iban a participar para darle una estructura. En principio pensamos distribuir la jornada en función de los grupos de trabajo y dijimos, pues vamos a hacer la conexión pasado-presente, centrado, por ejemplo, en esas violencias institucionales en salud sexual y reproductiva, en esas violencias institucionales en salud mental y en esas violencias institucionales hacia... creo que María Rosón lo llamó hacia mujeres con agencia sexual, ¿no? Que fue un concepto que nos quedamos ahí. Nos dimos cuenta que era imposible hacer esas tres porque vamos, las personas que vais a participar y vais a estar constantemente entrelazando las violencias psiquiátricas con las violencias moralistas, no sé cómo llamarlo, ¿no? O las violencias ginecológicas, y así pues decidimos que no tenía mucho sentido esa estructura. Pero sí queríamos poner esas tres publicaciones, ¿no? que forman parte de toda la investigación que estáis haciendo las personas sobre el patronato como denuncia, y a la vez pues, bueno, poner esta diapositiva para entender estas conexiones, ¿no? que estos puentes entre el pasado y el presente que nos permiten comprender el por qué es necesario esta jornada para entender las violencias institucionales sanitarias, y no solo sanitarias, digo sanitarias porque es el proyecto, pero también, vamos, en servicios sociales y en muchos otros ámbitos que van a salir en el día de hoy. Entonces, pues bueno, yo creo que con eso ya presentamos, ahora hacemos la conexión, pero bueno, este es el cartel que ahora Ana os explica mejor y os explica el programa. Sí. Bueno, aquí está el programa que tenéis todas seguramente porque estaba en la propia convocatoria, y nos parece importante responder a esta pregunta, y voy a responder con un texto que tengo que leer porque es mucha información y me parece mejor así. Cimes es un batiscafo. La tierra es más profunda que alta, se sumerge más de lo que emerge, y así nos pasa con el patriarcado. Si queremos entender la violencia machista, tenemos que iniciar un viaje hacia las profundidades. Vemos bien la cima, el poder heteropatriarcal se identifica fácil por su visibilidad. Sin embargo, no vemos la cima, y en lo profundo están las claves de lo que nos pasa. Entender la violencia permite arrojar algo de luz para posibilitar los cambios, y por eso estamos aquí. ¿De dónde viene la violencia institucional en el sistema de salud? ¿Por qué las mujeres y disidencias somos mal tratadas por el modelo médico hegemónico? ¿Qué hace que nuestros cuerpos sean considerados objetos y nuestros dolores ignorados? En el pasado inmediato, hubo modos de atención en el sistema de salud que relacionamos con lo que el proyecto CIMES trata de cartografiar hoy. En la profundidad de las violencias del Estado, descubrimos que el oculto de la cima encuentra su escenario principal en una institución que compila la pedagogía de la crueldad, que dirá Rita Segato, en el cuerpo de las mujeres, un bastidor donde bordar la tortura. Vemos las cicatrices en las narrativas de quienes nos quieren contar de sus dolores y de la huella que estos dejaron, porque el cuerpo tiene memoria. Por eso nos gusta la ilustración de Sofía Costa, Sabia Cruda, que condensa en una sola imagen un cuerpo con trazo ensangrentado sobre el relato del dolor. Una imagen no siempre vale más que 1000 palabras, pero ayuda a verbalizar. ¿Cómo se agarra un silencio? ¿Se tiene que agarrar o se terminará escapando como arena entre los dedos? Agarrar, asir, atar, amarrar, afinar, atenuar, amortiguar, acariciar, alentar, asentir, albergar, auscultar.
Cuando dejé de querer ser arqueóloga, una de las cosas que más me cuestionaba es que los huesos tuvieran que ser desenterrados. Ahora que trabajo con personas vivas, me planteo qué hacer con sus silencios. La necesidad social de la escucha existe y permite posicionarse en la idea de que hacemos bien escuchando a quien nos quiere contar. Las mujeres vivimos más porque hablamos más, pero callamos más, tenemos más silencios. Cuando en lo no dicho están las claves de lo que ocurre, ¿qué hacer ante quien quiere permanecer en silencio? Otra duda. ¿Quieren permanecer en silencio o el silencio se ha hecho costumbre? ¿Qué pasa cuando el silencio no quiere ser agarrado? ¿O cuando el silencio muestra más de lo que esconde? ¿Qué pasa cuando el silencio resulta estratégico y conviene conservarlo? ¿Qué hacer si intuimos que el silencio es una forma de vida? Agarrar silencios puede ser una actividad de riesgo o incluso puede servir para deconstruir la posición de poder que el saber nos hace detentar. Agarrando silencio rompemos con lo establecido, que a veces es lo instituido y otras lo instituyente. En ocasiones puede ser un modo de mostrar resistencia al poder, porque quien calla y obedece hace lo que le parece. En la etnografía aplicada que pretendemos, agarrar silencios es ponerles palabras, encarnarlos, definirlos. Definir significa poner límites. Podemos diseñar de un modo participativo una estrategia para agarrar silencios, sabiendo que los silencios no nos pertenecen, tampoco a quien los generó. El silencio no se posee, pero sí se esculpe, se cincela y hasta se pule. Si el modelado se hace de forma colectiva, el resultado termina siendo algo mayor que la suma de los silencios amontonados. Para agarrar un silencio hace falta toda la tribu, aunque los silencios se enuncian, se denuncian en primera y segunda persona. Mi silencio es porque somos silencio. Nuestro silencio legitima el mío propio, sin el que no podría ser entendido. El silencio mayor es un suspiro. Inspirar, expirar, inspirarse, expirar. La muerte es el silencio absoluto, o es el olvido. El abismo del olvido, como dice el título de ese fantástico libro. El silencio cargado de dudas es aquel que habla sin decir nada. Parlar foradat, se dice en catalán, que es algo así como hablar vacío o hablar vaciado. Els buits, los vacíos, se llama el magnífico cortometraje que cuenta el paso por el Patronato de Protección a la Mujer de Mariona Roca. En efecto, el silencio puede ser un agujero negro y no blanco. Es más la suma de colores que la ausencia de ellos. A lo mejor para agarrar silencios deberíamos separar el escuchar del oír. Hay silencios que solo son al ser escuchados, porque un silencio no se oye si no está rodeado de ruido. Pienso en los silencios puros, que si los hay, deben ser los de la música. Cuando ocurre una catástrofe como la que se vive en Valencia en estos días, un silencio denso que se puede cortar lo invade todo. Hay quien prefiere no hablar. La pancarta de una mujer en el 8M decía, no era paz, era silencio. La idea que titula este texto viene del comentario que Marjorie Murray hizo al leer Cuando el Estado es violento. Si ese libro sirve para agarrar silencios, es porque la violencia institucional necesita estar silenciada para sostenerse. El Estado es violento cuando, lejos de ser garante de nuestros derechos, hace dejación de funciones, no estableciendo las condiciones necesarias para el disfrute de estos derechos. Incluso cuando directamente agrede a una ciudadanía indefensa que espera encontrar amparo en esas instituciones. Que un profesional de salud ejerza violencia o no actúe desde la diligencia debida es muy grave, tanto como la violencia sexual paterna. La misma cultura necesita perpetuar formas de violencia institucional machista como estructura y condición para sostener un capitalismo depredador de la vida. Por eso mismo, se construye un tabú como el del incesto, para encubrir acciones que serían inaceptables a todas luces. Por otra parte, agarrar silencios es hacer promoción de salud contra un sistema patogénico que se orienta a la enfermedad como forma de cohesión, para que no podamos estar sanas en un sistema que está enfermo. En el día de hoy nos acompañan un grupo de investigadoras que han indagado sobre qué pasó en esa institución, el Patronato de Protección a la Mujer, se nos quedan cortas las comillas.
Un lugar que son muchos y representan lo más indigno de un régimen que nos encantaría que fuera algo del pasado, pero no lo es. Quienes investigamos las violencias institucionales en el sistema de salud en la actualidad, sabemos que algunos problemas vienen de lejos. Y son varios los aspectos que tienen que cambiar para que la violencia no sea estructural. Para empezar, resulta imprescindible una formación de los profesionales de salud centrada en derecho y una participación de la ciudadanía en los procesos de garantía de calidad de la atención. En esta Semana de la Ciencia, en este contexto de divulgación de la investigación científica en una universidad pública, queremos dedicar un tiempo a pensar de dónde venimos, dónde estamos y hasta dónde queremos llegar. Hablaremos para ello con Pilar Iglesias acerca de la moral científica o de la falta de ella. Algunos psiquiatras desde la pseudociencia defendían la eugenesia, condición de posibilidad para que los profesionales de salud robaran a las criaturas de unas madres que habían acudido a ser atendidas en hospitales y maternidades. Algunos de esos psiquiatras siguen teniendo calles dedicadas a su memoria en esta ciudad. ¿Para cuándo una película sobre el daño que hicieron a este país? Tampoco hablamos de cómo se defiende el falso síndrome de alienación parental por parte de algunos profesionales de la psicología en instituciones públicas en la actualidad. Y en función de esa falsa teoría se separa a algunas madres de sus criaturas, hoy como ayer. Estas formas de violencia institucional encontraron en el Patronato de Protección de la Mujer la perfecta galería de los horrores. Nos detendremos a analizarla con los muchos datos que tienen Consuelo García del Cid y Marta García, porque esta situación está muy lejos de ser circunstancial. Con Soledad Luque y Sara Zamarriego nos detendremos a entender eso que a veces la prensa sensacionalista llama fenómeno, así como si fueran casos aislados. A algunas personas de este país, también jóvenes nacidas ya en democracia, les fue robada su identidad y vienen siendo quienes no son. Hay madres a las que les quitaron criaturas, hermanas y hermanos, hijas e hijos que fueron apropiados y se quedaron sin madre. Después del descanso para la mala costumbre de comer, tendremos un tiempo dedicado a averiguar cómo agarrar silencio. Con Sara López también a guardar recuerdos con María Rosón, a exhumar olvidos y a atrapar palabras con Isa Gadea y Pepa García. Finalmente, como resistir es la única manera digna de salir de la sima, el batiscafo de CIME se detendrá para conocer los activismos organizados. María Palau, Soledad Luque y Pilar Dasí nos hablarán de sobrevivir a la catástrofe como propuesta colectiva. Gracias por confiar en nosotros para agarrar silencio. Muy bien. Bueno, nosotros ya nos vamos de aquí. Claro, está a vuestra disposición. Pero gracias. Bueno, pues yo creo que empezamos, Pilar, a dejar de compartir. Sí. Vamos a ver si dicen cosas. Un segundo que colocamos. Bueno, la idea que teníamos esta mañana es hacer las 3 presentaciones seguidas, si os parece, media hora cada una. Empieza Pilar Iglesias, luego Consuelo y luego Soledad y Sara. Y luego tendremos tendremos una hora de coloquio, ¿vale? Entonces las hacemos seguidas y luego hacemos el coloquio. Bueno, pues como os contábamos cuando organizamos las jornadas, algo que quedó claro es que había que hacer una presentación. Además, Gustada, que está aquí, nos dijo, aquí hay que hacer una presentación sobre el marco, ¿no? Y en ese sentido, pues Pilar viene aquí a traernos, ¿no?, esta contextualización de la construcción moral científica de la mujer.
Bueno, Pilar Iglesias Aparicio, la presento, es doctora en Filología Inglesa y catedrática de Enseñanza Secundaria jubilada. Es investigadora independiente y autora de diversos trabajos referentes al Patronato de Protección a la Mujer y las lavanderías de la Magdalena de Irlanda. Además, ha publicado numerosos trabajos sobre la deconstrucción de la misoginia en el discurso científico médico, entre ellos su propia tesis doctoral de 2012, Mujer y Salud, las escuelas de medicina de mujeres de Londres y Edimburgo, y también otros trabajos sobre violencia institucional y políticas de control, represión y castigo de las mujeres en España, Irlanda y otros países. Justo para el día de hoy, pues destacar, ¿no? Por un lado, el estudio comparativo, las lavanderías de la Magdalena de Irlanda y los centros de patronato de protección a la mujer de España, ejemplos de política sexual de represión y punición de las mujeres, que además ganó el premio Kate O'Brien, ¿no? En 2020, y sobre todo, yo diría, ¿no? el libro que os animo a que lo leáis, Políticas de represión y punición de las mujeres, las lavanderías de la Magdalena de Irlanda y el Patronato de Protección a la Mujer de España, que está editado por Círculo Rojo en el 2021. Pilar además es militante feminista y componente del grupo de apoyo a las represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer. Y bueno, me quedo ahí porque tenemos muchas ganas de escucharte. Pues muchísimas gracias por la presentación, por haber organizado esta jornada y por haberme dado la posibilidad de participar en ella. Bueno, yo en esta intervención, para contextualizar de alguna manera, voy a referirme no solamente a esa construcción de un determinado tipo de mujer que va a ser subyacente a la existencia de estas instituciones, sino que también voy a comenzar dando una cierta visión de en qué tipo de instituciones podemos encuadrar el Patronato de Protección a la Mujer. Por tanto, vamos a hacer una mirada muy rápida también a lo largo del tiempo y del espacio de esas instituciones. Bueno, y como veis, pues lo inicio con una imagen que es una de las muchas exposiciones artísticas que se han hecho en Irlanda de denuncia de la sistemática violación de derechos humanos de las mujeres en las lavanderías de la Magdalena. Esta presentación, ya lo he comentado con las organizadoras, quedará colgada. Lo digo porque incluye al final bastante bibliografía que puede seros de interés y que lógicamente no se va a mostrar aquí, ¿no? Ahí tenéis también pues mi correo electrónico y la página de Academia Edu, donde voy colgando pues todo lo que voy escribiendo. Lanzo como unas preguntas que creo que son hilos conductores que vamos a estar sobre ellos a lo largo de toda la jornada, ¿no? Como tener presente qué sabemos sobre la represión institucional de las mujeres a lo largo de la historia, específicamente sobre instituciones como casas de recogidas, galeras, lavanderías de la Magdalena y casas de madres de bebés de Irlanda, si han existido en otros países. ¿Qué sabemos sobre la represión específica de las mujeres en el marco de la dictadura franquista? Y sobre el Patronato de Protección a la Mujer. ¿Qué sabemos sobre el secuestro de bebés en España, en otros países? Hilos que pienso vamos a continuar una y otra vez volviendo sobre ellos en las intervenciones de todas las compañeras. Yo voy a hacer aquí una referencia como a 4 puntos. Las características de esta represión institucional de las mujeres y esa pedagogía correccional, la llamaban así, no lo invento yo, que se aplicaba. Las instituciones similares al patronato existentes en diferentes países. Yo voy a hacer referencia a algunos de los países sobre los que he trabajado un poquito, lo cual no quiere decir que desgraciadamente no existieran mucho más, y los aspectos que me parecen más importantes. ¿Qué sistemas de poder subyacentes permiten y provocan la existencia de estas instituciones? Y evidentemente, ¿a qué construcción de una visión misógina del cuerpo y la sexualidad de las mujeres responden?
Bueno, empezamos aquí con algunos nombres, porque esto es lo primero que a veces nos pierde. Según la documentación consultada, el país, la época, nos van a aparecer nombres muy variados. Penitenciarías femeninas, pero que no son cárceles. Exactamente. Asilos, refugios, recogimientos, beaterios, beaterios de Santa María Egipcíaca, como existía, por ejemplo, en Granada o en Barcelona, casas de recogidas, casas de la Magdalena, casas de corrección, casas de madres y bebés, y detrás hay lo mismo. Y he elegido algunas imágenes, algunas de España, otras de Irlanda, para que ya entremos en contacto con esas imágenes que nos llevan al encierro, a las rejas, al aislamiento y también a los elementos religiosos que van a estar presentes siempre en este tipo de instituciones. Características. Hablamos siempre de instituciones que se crean para la protección y sí, las comillas, Ana, nos van a acompañar continuamente, pero que realmente devienen inmediatamente en instituciones para control, detención, encierro, aislamiento, incomunicación, castigo y reeducación moral. Un término que se repetirá, de mujeres jóvenes, generalmente 16-23, pero también límites que se van a romper. Cuando aparezca una diapositiva sobre Irlanda veréis cómo está documentado que se rompieron por ambos lados. ¿Y por qué? ¿Por qué eran detenidas estas mujeres jóvenes? ¿Por qué eran encerradas? Por comportamientos o riesgo de comportamientos o suposición de comportamientos. Todo está lleno de vaguedades y eufemismos. O por encontrarse en situaciones relacionadas con la moral sexual, que también debería haber entrecomillado, que no constituían motivo de reclusión para los hombres. Estas jóvenes eran detenidas y encerradas sin haber cometido ningún delito tipificado, sin juicio y sin sentencia, por tanto en una indefensión máxima, sin saber tampoco, por tanto, el tiempo de condena, y en ocasiones incluso por haber sido víctimas de violencia sexual, violadas incluso por sus propios padres, padrastros. Estoy recordando el caso documentado por ella misma de Maureen Sullivan, Consuelo, por ejemplo. Lo puedo decir puesto que ella ha publicado su libro el año pasado, otros familiares, un sacerdote o un empleador. Las internas, denominadas penitentes, pecadoras, recibían ese modelo de pedagogía correccional. Ahora veremos una referencia, una publicación concreta de 1945, para lavar sus pecados y salvarlas del peligro moral. El término peligro moral aparece una y otra vez escrito en los expedientes del Patronato de Protección a la Mujer, incluso en épocas ya tan cercanas como los años 60 o 70. Esa pedagogía correccional incluía, vuelvo a repetir, la incomunicación, el trabajo forzoso, explotación laboral. Yo a veces pongo trabajo esclavo, pero por si parece muy fuerte, lo he puesto en trabajo forzoso, la imposición de prácticas religiosas, los castigos físicos, las humillaciones y el maltrato como forma de redención. Y yo me estoy refiriendo en general a estas instituciones. Después ya se concretará muchísimo más en las prácticas del Patronato de Protección a la Mujer. En aquellos casos de mujeres solteras, jóvenes embarazadas o que habían sido víctimas de violencia sexual, nos encontramos que ellas sí son inmediatamente retiradas, detenidas, encerradas. Sin embargo, con frecuencia no recae responsabilidad ninguna sobre los varones. Evidentemente no existe institución alguna similar para varones, pero al mismo tiempo sí que, tanto en Irlanda como en España, los dos países sobre los que conozco más, y Irlanda, como tiene tanta documentación, a lo mejor incluso más, forman parte estas instituciones de lo que uno de los investigadores irlandeses, James Smith, denominó una arquitectura de la contención, es decir, un entramado de instituciones para la protección, el castigo, el control, la reeducación, que van a incluir inclusas, orfelinatos, en Irlanda, por ejemplo, lo que se llamaban escuelas industriales, reformatorios, prisiones, psiquiátricos, y aquí he olvidado incluir, por ejemplo, las colonias antituberculosas de España, que es por donde yo empecé a conoceros, Consuelo, en lo que entonces era Entre Dos, antes de la publicación de tu libro. Bueno, pues aquí tenéis los apuntes de pedagogía correccional. Este es un documento que no he podido aún ni leer porque me acaba de llegar, lo acabo de conseguir en un archivo.
año 1945, publicado, es una publicación del Patronato de Protección a la Mujer, pero fijaros, tenía antecedentes, he mantenido sus nombres en inglés, porque esto sí lo tenía de la documentación de Irlanda, como desde finales del 19, justo a finales del 19, se van publicando ya documentos de cómo debe de tratarse a las internas, en este caso en las lavanderías de la Magdalena. Y por cierto, tenemos aquí por primera vez a la orden religiosa, las religiosas del Buen Pastor, que nos van a aparecer una y otra vez en mi intervención. Bueno, en esta imágenes también procedentes de Irlanda, intento meternos un poco más en ese mundo, y aquí ya estamos ligando la represión de las mujeres, va a ir unida inevitablemente a la represión también de las niñas y niños. Fijaros que tanto en Irlanda como en España comienzan primero informes, por ejemplo, el informe del Defensor del Pueblo en España sobre la pederastia, sobre los abusos a la infancia, pero a veces se olvida que esas criaturas en gran parte eran hijos y hijas de aquellas madres también represaliadas por motivos morales. Bueno, en blanco y negro, como la historia de la que hablamos. ¿Qué se da en estas instituciones? Se produce siempre una sistemática violación de derechos humanos de las mujeres. No me voy a detener en cada uno de los puntos, pero porque ya los he ido mencionando y se van a mencionar a lo largo de toda la jornada, pero vamos a destacar algunos. La pérdida de identidad, la deslocalización, como eran enviadas las mujeres a localidades alejadas de su círculo, de sus propias familias, amistades, etcétera. Los castigos, humillaciones, la culpabilización, tratar de instalar la vergüenza y el estigma. Y quiero destacar especialmente las dos últimas, esa exposición muy bien documentada en Irlanda, pero también con testimonios de supervivientes en España, colocar a las internas los domingos después de misa en el patio o en el comedor para que señores que buscaban una esposa sumisa vinieran a mirarlas como si estuvieran en una feria de ganado, y me revuelve el estómago incluso pronunciar estas frases, para ver si alguna quería aceptar ese matrimonio. Imaginaros lo que podía ser ese matrimonio si alguna de las muchachas por pura desesperación lo aceptaba. Pero ya nadie, ni las monjas de la institución donde estaban, ni el patronato como tal en España, por ejemplo, ni las monjas de las lavanderías de la Magdalena en Irlanda, se iba a preocupar en absoluto de la violencia que pudiera entrañar ese matrimonio. Y por supuesto, esa mala atención durante el embarazo y el parto, también sumamente documentada. Y aquí volvemos al tema y enlazamos ya perfectamente con el tema de los secuestros de bebés, las presiones y el chantaje emocional a que se sometía a las mujeres, por ejemplo, en Peñagrande, ¿no? En Nuestra Señora de la Almudena, o en las casas de madres y bebés de Irlanda, para que dejaran a sus criaturas en adopción, lo que ya llamamos adopciones forzadas o forzosas, o directamente el secuestro, diciéndoles que había muerto al nacer o que había muerto a las pocas horas o pocos días de nacer. Quiero hacer una mirada muy breve a los antecedentes históricos. Ya existen instituciones de este tipo desde la Edad Media, pero sobre todo van a crecer en el siglo XVI. Gracias en gran parte al Concilio de Trento, donde se recrudece la postura de la Iglesia Católica respecto a la moral sexual. Y en España en concreto se van a conocer con el nombre de recogimientos o casas de recogidas, por ejemplo, dando nombre a una calle muy conocida en Granada, ¿no? La calle Recogida se sigue llamando así. Bien, pues fue un beaterio de Santa María Egipciaca. Bien, crecen sobre todo finales del XVI, comienzos del XVII, y se extiende también por las colonias. Vamos a ver el aspecto también colonialista de estas prácticas. Se van a extender por América Latina, por Filipinas. Pero en el mundo anglosajón no tenemos la Iglesia Católica. Por cierto, tenemos la Iglesia Anglicana gracias a otro asesino, Enrique VIII, porque aquí los sistemas de poder y las represiones y las violencias tienen diferentes nombres y apellidos, ¿no? Bueno, pues a finales del siglo XVIII sí van a aparecer unos centros, ahora mismo voy a hablar de ellos después, con unas características distintas, pero que después van a devenir en aquellos gigantescos centros que serán las lavanderías de la Magdalena. Quiero pararme
detenerme un momento en esta buena mujer, Magdalena de San Jerónimo, que fundó la Casa de Recogidas de Valladolid con ayuda de los jesuitas, que fue como modélica. Pero esta buena mujer fue la inventora de las cárceles de mujeres denominadas galeras, que, bueno, muchas seguramente ya lo conocíais con este nombre, ¿no? Las galeras con mayúscula, las cárceles de mujeres. Escribió un tratado que dirigió a Felipe III y voy a leer esas frases que están en cursiva porque nos dan mucha pista de esas características del modelo de mujer sobre el que luego volveré. La propone... Sí. Es que nos están diciendo que no se ven las diapositivas. Vale, pues vamos a ver qué hay que hacer para que se vean. ¿No se está compartiendo? Vamos a ver. Vale, esto sé que sucede a veces porque me ha sucedido a mí también estando online. Vamos a ver. Habrá que volverlo a poner. Bueno, hacemos una pasada. Sí se está escuchando, ¿verdad? Preguntar a las compañeras. Vale. Entonces simplemente las pasamos muy rápido. De todas maneras, aprovecho el huequito para decir que la presentación va a estar a disposición de todo el mundo, que yo la puedo mandar a quien quiera, que va a estar colgada en la página y que la puedo colgar también en mi propia página de Academia Edu sin ningún problema, ¿vale? ¿Nos puede decir alguien si ven? Si se ve o... Sí, porque si no tenemos el feedback, no tenemos ni idea. Sí. Vale. A ver, que es que... Que si no continuamos, que tampoco pasa nada. Dime. Porque se va a compartir. Es que son muchas cosas. Ay, pobre. Disminuye para darle entrada. Sí, Es más importante ahora dar entrada. Sí. Vale. Vale, puestas así, ¿lo están viendo ahora? Necesitamos saber si se ve. Que alguien nos Porque diga. a lo mejor ahora sí. Se ve, ahora se ve. Sí se ve. ¿Sí? Sí. Todavía no. Es que nadie nos habla tampoco. Sí, claro. Bueno, tiramos desde aquí para no retrasar, que de todas formas la presentación está a disposición de todo el mundo. ¿Vale? ¿Se ve ahora? No dice nada. Ahora no dicen nada, bueno. Sí, se ve. Bueno, como se está escuchando, sigo leyendo esta frase de ese tratado, Vale, perfecto. Pues leemos la frase que dirige Sor Magdalena de San Jerónimo a Felipe III, ¿no? Vendiendo su idea de las galeras. Creadas para el control de aquellas mujeres que podían ser ocasión de pecado para los hombres. Esto ya es política sexual patriarcal del siglo XVII. ¿Por qué siempre las mujeres tenemos que hacernos cargo del pecado de los hombres, de la sexualidad de los hombres? Que cada uno tome a su cargo su propio pecado o su propio deseo o lo que sea, ¿no? Y continuamos, de las mozas de servicio que estaban perdiendo la sumisión y obediencia, palabras claves en la construcción del modelo de mujer, a sus señoras y las forasteras que llegasen a una localidad. Fijaros, cuando damos un salto, pasamos por la Ilustración, que tampoco nos consideró ciudadanas, llegamos a una ley de prisiones de 1849 y las mujeres son denominadas corrigendas. ¿Por qué traigo esto? Para destacar, para recordar el carácter moralizador que siempre tienen este tipo de instituciones de represión para las mujeres. A las mujeres no solo hay que castigarnos por algo, sobre todo hay que convencernos, hay que transformarnos, hay que lavarnos el cerebro. Y, bueno, unimos también instituciones que a lo largo de estos siglos siguen existiendo, como maternidades para madres solteras y sobre todo las casas de expósitos, las inclusas y los orfelinatos. Volveremos también sobre ello. Vale, es que ahora hay que dar a otro sitio. Bueno, haciendo una mirada muy rápida a Inglaterra y Irlanda, encontramos que a finales del siglo XVIII se crean estos dos primeros lugares, en Londres y en Dublín. Bien, pero eran casas pequeñas, creadas por personas filántropas, no hay un estado del bienestar, pero tampoco hay conventos. Luego se crearía algo parecido a los conventos, pero ya en la segunda mitad del siglo XIX, puesto que estamos en el marco de Iglesia anglicana.
Magdalena. Y eran casas a unas 20, 30 mujeres, mujeres solo en situación de prostitución, en situaciones muy precarias, precarias de salud y económicas, y la intención era, bueno, curarlas de enfermedades venéreas y también proporcionarle la posibilidad de una mínima formación para incorporarse al servicio doméstico. No es que fueran a tener otra formación. Pero vuelvo a insistir, para algo temporal, un máximo de 2 años, instituciones muy pequeñas se transformarían absolutamente después. No me detengo más en esto. Nos paramos sí un momento en Irlanda. ¿Por qué me es tan importante Irlanda? Aparte de que la quiera mucho, pero porque Irlanda es el paradigma absoluto del abuso, de la represión institucional, de la violencia institucional. Pero la parte que nos importa y la parte que yo quiero traer a esta jornada es que Irlanda es también el modelo de acción de la sociedad civil, tanto en investigación periodística y académica, en recogida de testimonios y sobre todo en acciones de incidencia política. Y en ese sentido creo que nos ilumina mucho para el proceso en el que ya estamos embarcadas y que queremos llevar a buen puerto, ¿no? Bueno, en Irlanda no sé... ¡Ay! Sí, se está viendo, vale. En Irlanda encontramos 2 tipos de instituciones, las lavanderías de la Magdalena y las casas de madres y bebés. No me detengo más, pero sí destacar que esa foto que he utilizado para las lavanderías de la Magdalena es la última que se cerró en Dublín en 1996 y que por la acción de la sociedad civil, bueno, se ha conseguido que no se especule con el suelo y que se pueda convertir en un centro de archivo y de memoria. Vamos a pasarlas bien. Fijaros, tenemos datos, podemos dar datos de Irlanda bastante precisos, aproximadamente 30.000 mujeres entre 9 y 89 años, el número, 10 lavanderías, 4 órdenes religiosas, después se incorporan más lavanderías, las que hay en Irlanda del Norte, el número ya brutal, estremecedor, de 56.000 madres solteras en ese periodo desde la creación del Estado Libre, es decir, de 1922 hasta los años 90, 57.000 niñas o niños nacidos en esas casas de madres y bebés, cuya situación también era terrible, alta mortalidad, etcétera, etcétera. En Irlanda del Norte, un número aproximado de 10.500, que seguramente cuando se completen las investigaciones en curso serán más, porque no se habían incluido las mujeres solteras que daban a luz en lo que yo he traducido como asilos de pobres, los warehouses. Tenemos muchísimos datos. ¿Por qué tenemos tantos datos? Porque gracias de nuevo a la acción de la sociedad civil se han realizado investigaciones oficiales, se han puesto en marcha esquemas de reparación. Aquí tenéis los enlaces para los informes oficiales de la República de Irlanda y aquí a los que se han realizado muy recientemente, ahora mismo diríamos, en Irlanda del Norte. Pero sobre todo tenemos además muchísima más documentación. Bueno, yo sigo pasando por aquí y luego me acuerdo, por favor. Bueno, pues aquí tenemos otros informes, tenemos organizaciones y os recomiendo muchísimo entrar en la página de Justice for Magdalene's Research. Ahí tenéis el enlace donde hay una cantidad enorme de documentación, los testimonios orales de muchísimas supervivientes que han querido muy generosamente dejar sus testimonios orales, materiales educativos, etcétera, etcétera. Y fijaros, monumentos, actos de reconocimiento. Ahí menciono, por ejemplo, ese encuentro de recogida de testimonios y de encuentro entre supervivientes celebrado en Dublín en junio de 2018. Terminaremos con una foto de la gente recibiendo a las supervivientes en ese encuentro. Y lo último que pongo es ese proyecto, un proyecto en marcha que se ha puesto en marcha este mismo año entre 3 universidades, 2 de Dublín y la Queen's de Belfast. Es un proceso que está en marcha. Podemos poner una fecha, 1993, y sigue absolutamente con un compromiso muy bonito, con muchas patas. Y pongo esta diapositiva, bueno, a ver si no se me va el dedo. Pongo esta diapositiva, intento hacer este patchwork para mostrar un poco la cantidad de acciones de esa sociedad civil, desde acciones de calles, exposiciones artísticas, pero también obras de teatro, documentales de televisión, series de televisión como Sinners, películas. Bueno, por supuesto, si alguien no ha visto Las Hermanas de la Magdalena, por favor, vedla, es una joya. O esa última serie, The Woman in the Wall, que se estrenó en diciembre del año pasado y es
está pendiente de estrenarse todavía la novela que se ha traducido, la película se ha traducido igual, Pequeñas cosas como estas, basada en el libro muy bueno de Claire Keegan, y las acciones, los informes presentados por Justice for Magdalens ante organismos de Naciones Unidas, que fue lo que obligó finalmente al Estado de la República de Irlanda a poner en marcha comisiones de investigación. Bueno, a ver si pronto llenamos un patchwork, Consuelo, similar, ya cada vez nos va faltando menos. Vamos por aquí para estar segura de que pasa bien. Bueno, también existieron en otros países. Hacemos una pasada muy rápida y vuelvo a decir que únicamente menciono aquellos países sobre los que he trabajado y puedo ofrecer algún enlace, etcétera. Pero evidentemente quiero aquí añadir algo y que quede como una idea importante de esta jornada. El trabajo sobre el patronato es un trabajo en construcción. Es un trabajo que nadie podemos decir, ya está, lo hemos cerrado, aquí está, publicado todo, estos 7 libros lo agotan. Y lo bonito es que es un trabajo, y creo que lo demuestra también la participación en esta jornada, en construcción colectiva. Y por tanto abierto también a que cualquiera hoy digáis, oye, yo tengo esta información que falta, y que os suméis también a alguna de las redes que tenemos abiertas para que se sume mucha más gente. Bueno, pues fijaros, aquí tenemos, por ejemplo, este libro sobre Escocia, Portugal, los Países Bajos, y un ejemplo muy triste por las mujeres de los Países Bajos y lo importante que es hacerlo bien. En los Países Bajos, igual que en Francia, hubo en funcionamiento centros de las religiosas hermanas del Buen Pastor. Antes se pueden citar como religiosas, es como aparece en la documentación del patronato. Yo he mantenido aquí lo de hermanas porque era lo que traducía de documentos en inglés. Del Buen Pastor, que funcionaron como casas de corrección para mujeres jóvenes en Francia y en Países Bajos desde los años 50 hasta los años 70. Bien, algunas exinternas han intentado reclamar el derecho a la reparación por vía judicial y lo han perdido. Entonces, importantísimo qué caminos se siguen para que no haya una doble victimización. En Francia aquí tenemos también y productos que podéis entrar en los enlaces y verlos también, iba a decir, compañeras en Francia, pues luchando por un proceso de reparación. En Dinamarca me he encontrado hace una semana, gracias a una amiga, esta película. Por tanto, acabo de añadir, por eso digo lo del trabajo en construcción, hace 15 días en intervenciones similares no la tenía incorporada, este centro para mujeres que eran doblemente consideradas débiles mentales y promiscuas sexuales y, bueno, eran recluidas en este centro, además en una isla, con todo lo que esto tiene de simbólico del aislamiento, etcétera. La película está en Filmin, es de fácil acceso. Pero también nos podemos ir a Canadá y fijaros, por ejemplo, y de nuevo nos encontramos en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda y en Estados Unidos a las religiosas del Buen Pastor, y fijaros que aquí hablamos de un reformatorio, por ejemplo, veis las fechas que, y lo veréis también en Estados Unidos, que eran abiertos a mitad del siglo XIX, pero que estaban en funcionamiento, y de hecho el que menciono que fue objeto de investigación en 1964 por quejas de las internas. Bueno, pues en Estados Unidos también, en Australia, siempre recojo alguna foto de esta exposición artística porque me parece impresionante. Raquel Romero es de una fuerza tremenda, las imágenes que utiliza. Y fijaros ese enlace, es muy importante ese enlace de Find and Connect, porque esto sí es algo oficial, es algo puesto desde el Estado. Y entonces, como además se había dado en Australia, igual que en Nueva Zelanda y en Canadá, una terrible represión sobre personas indígenas y también secuestro de bebés, había una frase que era para quitar lo indio que haya en estas criaturas. Bien, pues sí que han creado una red muy importante donde se puede encontrar información todos los centros que ejercieron algún tipo de represión institucional. Tú entras en esa página y vas pudiendo recorrer diferentes centros, los años que estuvieron en funcionamiento, la población a la que se dirigían, etcétera, etcétera. Bueno, y en Nueva Zelanda, voy a terminar con esta mirada a las instituciones por aquí, tenemos esta buena noticia. En junio del 24 está publicado un amplísimo informe, además bilingüe, en inglés y en una de las lenguas de población indígena, sobre toda esta violencia institucional. Bueno, pues después de esta mirada que nos coloca un poco
el Patronato de Protección a la Mujer dentro de este marco, y que porque esta violencia y esta violación de derechos humanos se extienda en el espacio y en el tiempo, no merma para nada la importancia ni la violencia propia del patronato, ¿no?, la ejercida en España. ¿Qué sistemas de poder hay subyacentes a todas estas instituciones? Yo creo que fundamentalmente hay 3 sistemas de poder. Y el primero, para mí, el más importante, es el que más se extiende en el tiempo y en el espacio: el sistema de dominación patriarcal, androcéntrico, y la política sexual, a la que volveré en un momento. Por supuesto, el poder del Estado y sus intereses políticos y económicos. Y el poder religioso, que en muchos casos es el de la Iglesia Católica, pero podría ser otro poder religioso. Desde luego, en Irlanda y en España, y habéis visto que en gran parte de los otros países sí que hay una presencia importante de la Iglesia Católica. Hay un pacto siempre entre el poder político y el poder religioso, y ambos se benefician en ese pacto. Se construye además una identidad nacional. En España, en la época franquista, tenía su nombre, ¿no?, nacional catolicismo. En Irlanda se hablaba mucho de la identidad irlandesa, que además había que afirmarla, bueno, después de haberse liberado del otro dominador, que no había sido precisamente suave la dominación inglesa sobre Irlanda. Y una parte imprescindible de esa identidad nacional es la moral sexual, que va a recaer únicamente sobre las mujeres y la infancia, nunca sobre los varones. Evidentemente, siempre esto implica violencia institucional con sesgos de género, con un tremendo sexismo, con clasismo, con colonialismo y con matices eugenésicos. Esto lo vamos a encontrar en uno y otro lugar. Y hay complicidad de la sociedad, diríamos por lo menos de parte de la sociedad. Claro, esa política sexual, recuerdo muy brevemente algunas cosas. La mujer existe, es constituida como sexo. Recordad que en Inglaterra, en la época victoriana, para decir las mujeres decían el sexo, y ya todo el mundo sabía de qué se hablaba. Bueno, es un ser para, en palabras de Marcela Lagarde. Y sobre las mujeres va a recaer siempre, como acabo de decir, esa cuestión de preservar la moral sexual. Eso implica inhibir nuestra sexualidad, pero además poner freno a la de los hombres y ser las guardianas de la honra, de la familia y del hombre. Las mujeres con esta visión vamos a ser clasificadas como las Evas, pecadoras, las Magdalenas o María. Ninguna de las dos situaciones da un mínimo de salud física ni mental. Y esto creo que ya es sumamente importante. Ser la madre asexuada sufridora o ser la Eva pecadora, las dos cosas son destructivas, las dos cosas contradicen una posibilidad de ser un ser completo y libre. Ser buenas y malas mujeres tiene como consecuencia inmediata ser buenas y malas madres, lo cual va a justificar absolutamente el robo de criaturas, bueno, y por ejemplo, en el marco franquista, pues hasta los fusilamientos de Rojas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, en todos los lugares donde hay este endurecimiento de normas morales, de moralidad sexual, porque siempre que hablan de moral se refiere únicamente a lo sexual, nunca se deja de permitir a los varones el acceso al cuerpo de las mujeres. Y son estas, sin embargo, quienes son represaliadas. Bien. Fijaros, nos encontramos en la documentación, he cogido algunas de las palabras: peligro moral, caídas, desviadas, marginadas e inadaptadas, sobre todo estos dos últimos términos, cuando el patronato intenta ser más moderno en España, en documentos de los años 70 utiliza estas palabras. Pero entonces, si tú eres inadaptada, ¿según qué modelo? Y aquí es donde me voy a meter con el modelo de mujer. ¿Cómo es la construcción de la visión de la mujer? Esa construcción de visión de la mujer, de modelo de mujer, se ha construido, y estamos al fin y al cabo en una cultura que venimos de lo greco-romano y lo judeo-cristiano, se ha construido desde un discurso, el discurso científico-filosófico, greco-romano. Fijaros que de los mitos de creación griego y judeo-cristiano, se nos ha construido ya las mujeres como culpables. Pandora y Eva son las culpables de traer
el mal a la humanidad. Por tanto, la construcción de la culpabilidad en las mujeres la tenemos metida a fuego. Y esto va mucho más allá de haberte leído el mito de Pandora o de ser creyente o no. Está como metido en vena durante siglos. Bueno, es curioso cómo los doctores medievales, por ejemplo, escriben una y otra vez sobre los peligros de la menstruación. Para un hombre, tener relaciones sexuales con una mujer menstruante podía suponer que se le cayera el pene. Lo escribían los doctores, literalmente, como sabéis. Parece un invento, pero no lo era, ¿no? Bien, se va construyendo ese discurso de la perfecta casada, si nos vamos hacia el siglo XIX, el ángel del hogar, y además todo esto se remata con lo más perverso. Cuando ya pasamos, no solamente la religión o la filosofía, sino que pasamos al discurso científico médico, que se va a reforzar desde finales del XVIII a lo largo del XIX, primeras décadas del XX. Y en España vamos a tener, al fin y al cabo, no eran originales, habían bebido de todo lo que se había escrito en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, donde fue, por ejemplo, Vallejo Nájera a estudiar, o Francia, y tenemos ya pues estos psiquiatras franquistas con su idea del gen rojo, etcétera, que van a justificar también y que, por supuesto, bueno, pues van a ser los psiquiatras que van a participar directamente en las cárceles franquistas, patronato, etcétera. Claro, toda esa construcción, todos esos discursos nos han construido menos que humanas. Se ha afirmado, y se ha afirmado pensando en la ciencia, ahí menciono, pero vamos, desde la anatomía a la neurología, pasando por la ginecología, se ha afirmado repetidamente que somos inferiores física y mentalmente a los varones. Y se trató de probar con aquellas prácticas como la frenología o la craneología, no nos podemos parar mucho, pero además todos estos médicos que afirmaban estas cosas son muy famosos, porque, por ejemplo, Broca, gran padre de la craneología, es conocido por sus investigaciones sobre el cerebro, por otras razones, áreas del lenguaje y tal, ¿no? Pero, sin embargo, todos ellos estaban defendiendo tremendamente el discurso más misógino sobre las mujeres. Se nos ha considerado similares a niños débiles mentales y salvajes, son la terminología que utilizaban en la escala evolutiva, por ejemplo, desde la antropología física y algunas interpretaciones de la teoría de la evolución. Se nos ha denominado una y otra vez débiles, enfermas, inestables, histéricas, locas, imbéciles. Estoy pensando en la obra de Moebius, por ejemplo, ¿no? De la imbecilidad de las mujeres. Estamos hablando del 1900, un gran neurólogo alemán, reconocido por sus avances neurológicos. Se ha repetido una y otra vez que las mujeres estábamos dominadas por los órganos reproductores y los procesos fisiológicos. Y bueno, por ejemplo, los ríos de tinta sobre el carácter incapacitante de la menstruación, el embarazo, el parto, la menopausia. En la bibliografía cito algunos de los artículos en los que he desarrollado esto mucho. Todo esto iba a justificar prácticas como la ovariotomía, pero extirpación de ovarios sanos, y estoy hablando de Londres y de Estados Unidos de las últimas décadas del siglo XIX, o la clitoridectomía, se practicaba la mutilación genital. Por ejemplo, Baker Brown fue uno de los doctores más importantes en esta práctica en Londres de los años de 1860. Se ha afirmado una y otra vez dos cosas contradictorias sobre la sexualidad de las mujeres: asexuales y frígidas, o todo lo contrario, ninfómanas. Y la sexualidad considerada como un peligro para el hombre, entonces hay que controlarla. Se ha hablado de nuestra locura moral, de la incapacidad mental, de la inmoralidad de las mujeres y, evidentemente, la maternidad como único destino. Si todo esto ya lo pasamos y voy terminando, ¿qué modelo era la mujer ideal? Bueno, pues la mujer ideal es obediente, es sumisa, y meto esta imagen porque, vuelvo a decir, más allá de creyentes o no, estamos en una cultura, bueno, este sería el gran ejemplo del peor consentimiento. Hágase en mí tu voluntad. O sea, un adolescente que acepta la voluntad de un Dios varón, que le está diciendo aquí que sin práctica sexual tiene que tener un hijo para que sea torturado y muerto. O sea, si entramos en el aspecto cultural, esto es el mito más aberrante que se pueda llevar adelante. Lo de tomar, además, esto, la verdad que la primera vez el análisis de
de la importancia que tiene este relato bíblico, se lo escuché a Ana de Miguel y me pareció perfecto, porque es que realmente es como el gran ejemplo de del mal consentimiento, ¿no? Por supuesto, la mujer buena tiene que purgar ese pecado que arrastramos de Pandora y Eva, tiene que hacer penitencia, sacrificio, para ser la madre sacrificada, la mujer sacrificada, tiene que ser asexual, pero madre, y reducirse al ámbito privado, lo cual va a justificar siempre el poner trabas para el acceso al estudio, a la ciudadanía, a los cargos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, se ha ido. Bueno, lo puedo terminar. ¿Sí? No sé dónde, de verdad que ha sido muy sensible. Nada, lo único que quería es por no retrasarnos. No sé dónde ha ido. Bueno, pues lo termina. Ah, mira, ahí Pero está. aquí lo vemos, pero No, no pero lo vemos, pero no lo vemos. Vale, nada, perdón. sí, sí, no, pero no se ve. Bueno, terminamos únicamente con una referencia ya al nacionalcatolicismo. Es decir, en todo este marco, el Patronato de Protección a la Mujer, vamos a estarnos centrando ya sobre todo en ese marco del franquismo, y lo único que venía ya es hacer dos referencias. Una referencia a la estigmatización de las madres solteras, que también quería hacerla, que se va a hacer también en otros países. Por ejemplo, en Irlanda es curioso cómo a lo largo del siglo XX se habla de que el mayor problema de la República son las madres solteras, cuando había un problema tremendo de precariedad económico, migración, etcétera. No, el gran problema eran las madres solteras. Entonces, esa estigmatización de la madre soltera, coherente con todo el discurso que acabo de mencionar, lleva también una estigmatización de las criaturas nacidas de madres solteras. Y por último, lo siguiente que quería comentar es cómo todo esto cristaliza en el marco del franquismo, del nacionalcatolicismo, evidentemente, y además no solamente a través de una ideología, es que se hace toda una arquitectura de leyes, y es muy curioso cómo del 38 a mitad de los 40 tenemos toda una serie de leyes que van a ser el armazón para que efectivamente las mujeres tengan que responder a este modelo, desde lo laboral, los derechos familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es el modelo de la mujer obediente y sumisa, dependiente siempre de un hombre, el padre, el marido, un hijo. Fijaros que en algunos casos, años 60, mujeres del patronato, estoy hablando de los expedientes consultados en Málaga concretamente, se las deja en libertad vigilada si tienen una hermana casada cuyo cuñado sea suficientemente respetable. Es decir, a la chica se le permite salir del patronato para ir a la casa de su cuñado, no de su hermana. Bien, el único destino, a no ser que sea religiosa, va a ser el matrimonio. El único patrimonio de la mujer es la pureza. Y entonces va a ser, la soltera tiene que ser virgen, la casada fiel al marido, y si no, caerá sobre ella el delito de adulterio. Para el hombre no existe hasta muy entrados los 50 delito de adulterio, sino el amancebamiento, y que además, a no ser que se meta a la manceba en casa, prácticamente no le va a pasar nada, y la castidad en el caso de la viuda, etcétera, ¿no? Y por supuesto la sexualidad va a estar al servicio del hombre dentro del matrimonio, eso del débito conyugal, que parece una cuenta bancaria, y a la procreación, pero también al servicio de la patria, es decir, no solamente procrear muchas criaturas para la cuestión demográfica, sino educarlas en los valores franquistas y de la Iglesia Católica, con lo cual también las madres que no respondan a ese tipo serán indeseables, ¿no? Está muy, muy claro. Se va a exaltar mucho ese modelo de familia patriarcal, pero a través de ello es una forma no solamente de control de las mujeres, sino de control de toda la sociedad. Y bueno, la imagen con la que sí quería terminar es esta de la gente en la calle dando la bienvenida a mujeres que habían estado en las lavanderías de la Magdalena en ese junio de 2018. Qué lejos del estigma decir
os honramos, bienvenidas a casa, literalmente, porque algunas habían tenido que ir a Inglaterra o a Estados Unidos, no habían querido seguir viviendo en Irlanda. Bueno, pues con esta imagen termino con lo que yo sí termino casi siempre mis intervenciones, y es un llamado a la acción. Esta jornada constituye ya parte de esa acción, de las acciones que son precisas, todas las acciones que podamos sumar para que también en España llevemos a cabo un auténtico proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Gracias.